Muy buenas tardes, Jensen. Buenas tardes a todos. Hoy día, buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Mónica. Deme un segundito para en breve empezar la sesión. Voy a poner el registro primero para poder empezar. Bien, buenas tardes. En esta sesión veremos el pricing aduanas, como lo había comentado la sesión anterior, y estaremos basados en lo que dice la sesión que marca que dice que es módulo de despacho en documentación. ¿Ya? Bien, permítame preguntarle primero si se ve la diapositiva. Sí, bien, Jensen, excelente. Bien, primero déjeme tomar la asistencia. Siempre suelo tomar primero la asistencia. Entonces voy a tomar la asistencia de ustedes. A ver, bien, entonces está a ver en el sistema. Ahora más. Jensen, Carla y Mónica. Jensen, Carla, Mónica, Mónica Saavedra. Mónica Saavedra, ¿es nueva? Veo acá Mónica, tengo a Daniela María, Carla Valdés. Carla Valdés, ¿algo anotar el nombre? ¿Eh? Sí, buenas tardes. Creo que son nuevos. Buenas tardes. Yo sí he estado en la sesión pasada. Déjame tomar bien los nombres de los usuarios. A ver, Jensen, voy a ver lo que me comentas, a ver. Bien, voy a tomar los nombres primero, ¿ya? Carla Valdés Morán y Mónica Saavedra. Bien, entonces... Ya le mando la asistencia. Bien, ahora sí. Bien, entonces primero empecemos con la primera sesión del pricing, hablando de documentación. Pero previo a ello, voy a hacer un preámbulo de situaciones que están pasando, porque si hablamos de documentación, la sesión anterior les comenté que necesitamos identificar los documentos que puedan generarse, que puedan hablar de la situación del precio, del gasto, del recargo, del servicio, que son elementos esenciales para sumarlo a esta parte del análisis de la sesión de documentación, pero en pricing aduanas. Bien, en este preámbulo que hoy voy a tratar con usted, voy a recoger dos informaciones
Bueno, hay varias, pero seleccioné dos puntuales que son muy relevantes. Primero, a ver, puede ver en pantalla lo que dice fijación del flete. Pueden ver lo que dice en pantalla, dice fijación del flete. Síguense, correcto, ya. Es importante ver que en este comunicado que se está dando ya, dado por los transportistas, manifiesta que justamente el tema del incremento del flete es una situación que va a permanecer todo este tiempo de pandemia y lo que está llevando pues a una seria situación de dificultad para embarcar y para encontrar espacio. Bien, veamos lo que dice la información porque está más completa, pero he sacado un extracto de esto que se está publicando. Dice que los expedidores y forward de contenedores podrían verse enfrentados en tarifas históricamente elevadas y a polémicas negociaciones contractuales con las líneas navieras. A ver, recordemos. La línea naviera está a cargo del armador, que es el dueño. El dueño subcontrata, por ejemplo, en caso peruano, dos personas que lo representan, el agente general y el agente marítimo. Y subcontratan los servicios de dicha línea naviera los operadores como los agentes de carga. Ahora, todos buscan un espacio de sus posibles contactos para este vínculo en el que se necesita embarcar las mercancías. Entonces, en esta noticia que sale, pues Global Plus nos da un alcance con otras opiniones que han habido en este comentario, de que dada que la mayoría de los contratos anuales se tornan, dice, en un tiempo determinado, pues parece indicar que no habrá una concesión de la rebaja en el flete. O sea, históricamente se dice que el flete ya no volverá a estar 2.000, 1.500, sino que los fletes van a estar ya en alza. Eso quiere decir que potencialmente estaríamos hablando del doble del pago por fletamento. Y eso ya lo venían hablando, ya se venía conociendo justamente tras el suceso de desabastecimiento de contenedores, el último incidente que ha tenido Herbert Green este 30 de diciembre, donde 36 contenedores ha perdido debido a un accidente. Entonces se está sumando muchos factores adicionales. Y uno de ellos que comento en este punto es que cuando nosotros compramos o vendemos, necesitamos de la nave que te dé tu espacio. Entonces estamos viendo en las noticias que van circulando ya en muchos eh, publicaciones, por ejemplo, puede ser ¿cómo se llama? El Global Partner de DHL y otras empresas están publicando que ya pues la situación no viene en bajada. Y este es un elemento que queramos o no, va a hacer que nosotros, bueno, no nosotros necesariamente, pero otros también se vean en el proceso involucrado de que el costo, el gasto, el pago, la adquisición se van duramente incrementados. Primer punto, el flete está afectado todo este año 2021. No tenderá hacia la baja, por lo cual vamos a encontrar fletes muy altísimos. Incluso hemos estado viendo casos en los que los clientes han pactado compras y las cargas salen después de 3 meses. Han dicho, no salen el mismo mes, no hay salidas. Eso sea un caso que puntualmente hemos revisado su contrato y nos informa el cliente que le salía en el mes de abril recién la carga. No podía haber, no había espacio para su compra internacional. Veamos otro punto importante que no solamente habla el flete, sino localmente. Esta es la parte internacional que afecta al flete y veamos la otra parte local, la parte de la nueva disposición de la Administración de Aduanas de que las personas que perciban montos mayores a 10.000 sean de alguna manera justificados y declarados y presentados, ya que la Administración de Aduana requerirá pues el medio de prueba. Entonces, ¿qué ha causado esto? Que muchos especialistas en la materia de derecho lo han declarado de manera inconstitucional. Nosotros sabemos que las personas que realizan la actividad de comercio de bienes en la modalidad de Código 10 de importación para el consumo, sus compras son superiores a este monto. Entonces, la pregunta es, ¿esto a qué punto va a llevar? ¿Va a llevar al punto de la desbancarización
va a llevar al punto de la informalidad. Van a buscar otras maneras. Algunos clientes ya no verán, lo sentirán como un impedimento, un impuesto más a las transacciones financieras. Entonces, hay dos elementos que puntualmente van a estar afectando en este país. El flete que no bajará en el periodo 2021 y la nueva capacidad que tiene la Administración de Aduanas de pedir el sustento de los montos que se perciben a partir de 10.000 aquí en el Perú. Entonces, por eso acá comentan que ya estamos ante la desbancarización, o estamos ante el control económico de la administración. Entonces, son dos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta, ya que vamos a examinar el pricing y nos involucramos con la misma SUNAT, que ya este comunicado se ha dado desde anteayer, el tema del control y la fiscalización con los montos, y considerando que los fletes en el mercado internacional no tenderán a la baja, serán altísimos. Y también en este tema de fletes, las empresas navieras ya no van a circular por lugares donde no tiene mucho tráfico. Se van a controlar los tráficos y va a haber demanda en algunos sectores, ¿ya? Bien, entonces, como este es el preámbulo, vamos a ver entonces el inicio que sigue. Uno de los aspectos importantes que de repente usted no ha considerado, mire la fecha del comunicado, está del 11 de enero del año 2019. Este comunicado fue dado diciendo a la administración que todo lo que refiere a importación para el consumo queda bancarizado. Leamos el texto, sobre todo en las palabras negricas. Dice, él dice, la compra internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo cuyo valor sea superior a los $2.000 americanos se debe pagar utilizando los medios de pago a través del sistema financiero. Caso contrario, es decir, cuando se evidencie la no utilización de medios de pago con anterioridad al levante o uso del importador, corresponde el reembarque de la mercancía o el pago de las multas. O sea, este sistema también ya previsto por la Administración de Aduanas ya se venía dando y enunciando y ya cumpliendo, claro, pues estamos en el periodo del año 2021, el anuncio de la forma de los pagos ya controlados y establecidos por la Administración de Aduanas, todo a través del sistema bancario. Entonces tendríamos que preguntarnos, bajo esta situación del pago o cancelación, ¿ante qué situaciones estamos previendo? Estamos previendo el tema de método forma y hay que identificar a qué llamamos método forma y cuáles son los medios de pago o formas que habitualmente nos vamos a relacionar en el ámbito común de la compra-venta para el código 40, que es la importación definitiva, o el código 10, que es la importación para el consumo. A continuación, entonces, les pongo método y forma, ¿ya? Método y forma de algunos métodos que usted puede conocer de repente. Estamos hablando del uso del Mastercard, del uso de Visa, del uso de American Express, Discovery, Bitcoin, de PayPal. Entonces, estamos en una situación donde se exige ya de una manera bajo carácter de ley que las transacciones comerciales deben ser ya, digámosle, controlables y fiscalizables. Ahora, ¿por qué pongo el enunciado de los bancos? Porque todos los bancos tienen una tasa distinta. Es muy recomendable que lo busques en comparebien.com, las tasas y tarifas fijadas por cada entidad bancaria, que es lo más aconsejable, ¿ya? Y también recordar que hay otras entidades financieras que tienen una participación directa con las compras internacionales a diferencia de otros bancos. Entonces, cuando queremos tratar el enunciado de la Administración de Aduana y la forma en que ésta debe ser reconocida, identificada y aplicada por la bancarización, entonces también debemos entender cuál es la diferencia entre el método y la forma de pago. A continuación vemos la imagen de la diapositiva. Método. Dice que el método refiere a una forma en que se tiene para distintas opciones en el que abonas el dinero. Y acá lo decimos,
tarjetas, transferencias, contrarreembolsos, domiciliación fiscal. Forma, cómo percibes el dinero. Y decimos en este caso cómo se cubre la operación del dinero, ya sea de manera física o virtual, el pago del PayPal o el pago de Bitcoin. Por eso le pongo como ejemplo la diferencia entre aplicar el método y la forma ahora, lo cual la administración ya está siendo que se debe sostener bajo el tema de la bancarización desde el año 2019. También no olvidemos de paso que el modelo de despacho está fijado en el sistema del anticipado, siendo desde el año pasado una situación de obligatoriedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres situaciones: los precios del flete que no bajarán, la nueva disposición de la administración de poder sustentarle movimientos mayores a 10.000, el tema de la bancarización del pago de dado y que este solamente se hace a sistema bancario. Entonces son tres situaciones concretas que van a repercutir de alguna manera en los siguientes eventos de importación o exportación. Ahora veamos algo importante. Comentaba en la sesión anterior que necesitábamos que tuvieras la disposición de manifestar un producto para poder determinar en análisis qué era lo que necesitamos para poder aplicar. Entonces, en este pricing, lo que vamos a determinar es que el tratamiento del comercio no es lo mismo y vamos a poner énfasis a esta diapositiva que te muestro para que pensemos que la opción de una compra o de una venta tiene dos maneras distintas de ser efectuada. Voy a ver el chat porque el chat siempre se me pasa. Bien. ¿Cuáles son las dos maneras que puedo mostrarte hoy en el tema de negociar para vender o negociar para comprar? O sea, importar o exportar. Veamos a continuación. Puedes aplicar el tributo local peruano o puedes optar por el convenio, la desgravación arancelaria. Tanto para el vínculo de las exportaciones como para el vínculo de las importaciones. Hay que tener claro entonces que en el momento de la elección, del análisis que hacemos del pricing, documentación, en el que queremos encontrar documentación que de alguna manera pueda afectar la compra internacional, incrementando los pagos incrementados por los servicios o recargos, entonces habrá que discernir entre elegir un tributo local o un convenio. Te muestro a continuación la diferencia por si de repente no ha sido el tema de usted de preferencias o de legislación. Aquí lo voy a mezclar para poder explicarlo. Veamos en pantalla. Ahora yo le pregunto si usted puede ver en pantalla. Jensen, ¿puedes visualizarlo? ¿Pueden visualizar esta imagen? Perfecto. Entonces, cuando yo digo tributo local, yo subdivido en dos partes: el 11%, el 6% y el 0%. Debajo coloco el 0% y el 4%. Y es que hago mención a que los valores de compras superiores a $2.000 están entre el 0, 6 y 11%. Los valores mayores cuando compras en $2.000 en importaciones. Sin embargo, cuando hablamos de una compra menor o igual a $2.000, entonces hablamos de un 0 o 4%. ¿Cómo le denominamos a esta situación en el que va a afectar o se va a ver afectada nuestra compra? Es con los tributos. Y el 0 y el 4% refieren a una situación de atención de una entidad competente y una entidad privada. Pero de repente tenemos un tema en común.
De repente nos hemos habituado mucho a que las mercancías sean enviadas desde China y paguemos el tributo del 0, 6 o 11%, o sea, o del 4 o 0%. Pero tengamos en cuenta que el Perú ha suscrito convenios y tratados internacionales con otros países. Entonces, se puede decir que tenemos dos maneras de efectuar una compra. Una, efectuándolo a través del convenio de desgravación, y otra, a través de los tributos locales. Veamos a continuación el ejemplo de lo que son los convenios y desgravación. Como pueden ver en pantalla, yo he tomado una partida arancelaria que es la más común, que es la referida a la 9503. La que lleva por encabezado dice juguetes y juegos y artículos para recreo o deporte. Es el encabezado de la parte del capítulo 95. Pero la partida 9503 concretamente dice que acá se trata de triciclos, patines, coches de pedal y juegos similares con ruedas. Pero vemos en pantalla, por ejemplo, que tú tienes la posibilidad de negociar este producto no solamente en China, sino con Suecia, Islandia, Corea, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Panamá. Y vemos en el enunciado, en la parte dice convenio, te muestra el número que se le conocerá en la parte aduanera como el trato preferencial internacional, el famoso TPI. Y si vemos en la parte última, de donde dice el porcentaje liberado, AV, que es ad valorem, te vas a dar cuenta que dice 100%. Este 100%, voy a retroceder. Primero, Jensen, ¿puedes visualizar esa pantalla? ¿Se puede ver esta pantalla? Sí se puede ver. Bien, vamos a hacer la comparación. Mira, 100% dice ahí. 100%, ¿de acuerdo? Dice porcentaje liberado. Este 100%, voy a retroceder a la diapositiva, es igual a esos 0% que encuentras en una casilla negrita y en una casilla de color plomo. En el convenio tratado, cuando se llega a cumplir el tiempo de negociación, quiere decir que si hemos acogido un convenio, por decir, ya, con Japón, con Corea o China, llega un punto en el que se ha cumplido, que si firmamos un convenio por 5 años, en los 5 años los productos ya van a estar en cero. Cero. Entonces, ¿cuál es la situación aquí para poder determinar el ingreso o la salida de un bien? Que aunque ya conozcas que puedes pagar al ingresar 11, 6, 0 o 0,4%, lo que estás desconociendo es que el convenio que da como consecuencia la degravación, generalmente cada año va disminuyendo o aproximándose al valor, al valor cero. Veamos entonces algunos ejemplos de que en algunos casos el bien de compra llamado patinetas, triciclos, scooter, no está como lo están las partidas que dicen 100%, sino que va a mostrar un porcentaje que todavía este año 2021 le falta cumplir para que lleguen a ser el 100%. Bien, veamos a continuación la imagen para poder explicarles. Ahí vemos entonces, repitiendo la pantalla, que el convenio ofrece que pueden negociar con varios países lo que son triciclos, patines y coches. Y está en ellos Estados Unidos, Canadá, Liechtenstein, Panamá. Pero ahora veamos
Si hay otros que todavía no se cumple total y estuviéramos pagando de repente un porcentaje un poco más alto. Bien, en pantalla te dejo para que veas que, por ejemplo, los países de la Unión Europea en el código 812 manifiestan que algunos países todavía no llegan al 100%. Por ejemplo, el trato con China del 805 sí está en 100% su mercancía, que sí que pagamos cero. Otros países, sin embargo, todavía no llegan al 100%. Vemos con el caso de Finlandia, España, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Rumania, Portugal. Entonces, a diferencia de esos países en los que, como por ejemplo en la parte superior dice China, se puede considerar que no pagamos la degradación al 6 o al 11%, sino que la pagamos en cero. Lo mismo sucede entonces con las otras mercancías que no pueden llegar al porcentaje establecido. Nosotros vamos a ver por el cálculo cuánto realmente nos falta todavía por aplicar el convenio al 100% como un beneficio en el tipo de negociación de la compra-venta, ya sea eligiendo los tributos o los convenios. Cabe recalcar algo importante también, que las exportaciones, recordémonos, no pagan tributos, solamente me estoy refiriendo acá a las importaciones. Bien, veamos el siguiente enunciado. Y ahora sí, hablemos de pricing advance. Nos ha precedido, antes de empezar, que el tipo de comercio debemos conocerlo, ya sea por el pago de tributos o por el convenio. También que la situación del flete no va a ser como estaba antes. Si antes podíamos comprar, por decir, un flete $400, $700, ya no va a ser tan sencillo, porque ante el movimiento de una cantidad de dinero, la declaración jurada dada a la Administración de Aduanas se la tenemos que presentar. Entonces, en este proceso de inicio de pricing, vamos a identificar documentación que se vincula directamente con el tema a través del documento, reconocer a los partícipes que nos irán atendiendo en el momento de nuestro despacho. Un punto fundamental importante que debes plantearte cuando haces este módulo, en especial este, que es el eje central, casi todos los movimientos que hacemos, es preguntarte si pagar o financiar, qué productos se están importando más o exportando. Otra pregunta relevante dentro del proceso de identificar lo que vamos a hacer con el ingreso de una mercancía o la salida es, por ejemplo, yo pongo acá, puedes iniciarlo solo o a alguien más. Lo vas a realizar a través de la importación o la exportación. Conoce un cliente, pues es oportuno cuando uno inicia haber conocido la competencia. Y uno de los aspectos importantes que estoy colocando también acá es cuál es el beneficio entre escoger un comercio con el pago de tributos en el Perú o acogernos con el trato preferencial de una negociación internacional. Bien, este criterio pasará más bien de analizar el comercio y la desgravación con un cálculo para ver entonces la diferencia. Porque podríamos estar pensando, por ejemplo, que como vimos en las diapositivas anteriores, que si yo tengo un valor en 0% en el tributo local y tengo un convenio tratado de negociación con un país al 100%, entonces decimos, todo está en cero. Sí, pero ¿qué te dije en la clase anterior?
estás visualizando mal el sentido porque de repente él está comprándole un producto a una persona y otro producto, lo que hará entonces la diferencia sustancial en que, siendo dos productos, para poder acogerlos al comercio de tributos locales, se pueden coger, pero si lo queremos someter al comercio de los acuerdos internacionales para traerlo bajo tratado, primero tenemos que revisar la lista de aranceles negociados en el acuerdo bajo la importación o exportación. Ante todas estas interrogantes, entonces, que tú te preguntas, también es bueno plantearse, ya que algunos usan garantías, pagar o financiar los embarques. Ahora veamos lo siguiente. ¿Y por qué preguntaba el tema de la mercancía y del precio acá? Porque la respuesta es, ¿estás haciéndolo para ti mismo, o sea, tu empresa? ¿Estás haciéndolo para una empresa? ¿O estás en el proyecto tú de emprendimiento de negocio y que otras empresas te lo puedan comercializar o comprar? Entonces, esos son los enfoques que uno debe tener en el precio. ¿Por qué? Porque como empresa somos jurídicos, código 20. Como idea de negocio o emprendimientos o negocios locales con registro único de contribuyentes, vamos a poner 10%. Veamos a continuación otros puntos que nos ponen ya de lleno en el tema de lo documentario. Primero, para entender la parte documentaria hay que entender que está en el marco de la formalidad, aquella que exige que de alguna manera nos vinculan con un proceso y es una respuesta de prueba de que existe un elemento llamado documento que rige la conducta de nuestra actividad. Veamos el preámbulo. Dice, la documentación que presentas al despacho aduanero está determinada siempre en la relación de mercancía y formalidad. Acuérdate de eso, mercancía y formalidad. Pongamos un ejemplo. No es lo mismo traer una bebida energizante de otro país acá para comercializarla y traer pues una prenda de vestir o un botón o un medicamento. Las situaciones hacen que la mercancía adquiera su formalidad determinando que tiene que ser acorde con otros eventos adicionales que lo van a acompañar. O sea, quiere decir que se está midiendo entre lo que puede ingresar, lo que no puede ingresar por ser restrictivo y lo que nunca podrá aplicarse es lo prohibitivo. El reglamento de la ley establece en el artículo 60 cuáles son los documentos que intervienen, pero la intervención de dichos documentos son de manera general. Quiere decir que por el tema de la formalidad hace que otros documentos necesariamente aparezcan para acompañar el tema de la determinación del régimen aduanero que hemos adoptado. Voy a mostrar a continuación entonces lo que el reglamento pone y lo que nosotros debemos adicionar, porque eso es básico. Vemos en pantalla, por ejemplo, el artículo 60 del reglamento y las disposiciones que marcan flechitas que indican los regímenes aduaneros y sus documentos que se necesitan.
Como pueden ver en el reglamento, dice en literal A, para la importación para el consumo, dice, es necesario presentar la declaración aduanera de mercancías. Es necesario presentar el documento de transporte. Es necesario presentar la factura, documentos equivalentes o contratos. Termina en seco y dice, bueno, hasta aquí nomás, sigue el siguiente régimen. Por reimportación en el mismo estado. Allá en la otra flechita también te indicará otro, ¿no? Dice, para la admisión temporal de reexportación en el mismo estado. Otra flechita indicará la exportación definitiva. Entonces, cada uno de ellos, como vemos en el enunciado, cada uno conlleva la presentación y utilización de un determinado documento. Por eso que aquí lo que queremos es analizar si hay documentos que van al darse, van a afectar la determinación de nuestro precio, nuestra referencia de precio. Bien, entonces veamos a continuación qué documentos adicionales no figuran en esta nómina dada por reglamento para el caso de importación para el consumo, por ejemplo. Acuérdense que la importación está mostrando solamente 4. Declaración aduanera, documentos de negocios, facturas o documentos y contratos equivalentes y garantía, y finalmente otros. Veamos a continuación entonces la secuencia de documentos que se necesitaría complementar en el reglamento, ya que son documentos de tipo de índole comercial y de tipo de índole operativo. Dice ahí, documentos de declaración aduanera. Cuando nos referimos a documentos de declaración aduanera, nos referimos a aquellos documentos que son emitidos y que son presentados estos a la Administración de Aduanas a solicitud de obtener nuestro famoso levante o situación de nacionalización de la mercancía. Veamos a continuación en lo que refiero al documento de declaración. Bien, los documentos son 2. El documento denominado la DAM, los formatos son DUA, y la declaración simplificada. Y entre ambos documentos se puede visualizar lo siguiente que voy a poner en pantalla, para explicarlo también. Como pueden ver, una DAN dará información de una mercancía cuya compra es mayor a $2,000 en el ingreso y de una mercancía cuyo valor de venta hacia el exterior es mayor a $5,000. Y ahora, y si vemos la parte de la simplificada, muestra en rojo que el valor puede ser menor o igual a $200 y la compra también puede ser menor o igual a $2,000. Esa es la diferencia sustancial al determinar qué documento. Pero más necesario no es la parte documental, en este caso de la presentación, sino que en este momento lo más importante es que en esos 2,000 al ingreso, bueno, otra parte donde dice menor o igual a $2,000, conviene entender que nosotros nos vamos a relacionar con un operador y el operador en cierta manera va a definir un pago y ese pago de su servicio entonces se refiere a un gasto. No, y acuérdense, lo importante es el operador, no el documento. El documento manifiesta más bien la relación de que mi documento se ha generado porque mi compra es menor a $2,000, porque mi venta es menor a $5,000, y en el caso de la simplificada, porque mi compra es menor o igual a $2,000, o en el caso excepcional, menor a $200. En el caso de los $200, no se genera el documento de declaración, simplemente se entrega el producto. Ahora veamos los siguientes aspectos
Ya no hablemos de las declaraciones, lo que nos enunció el artículo 60 del reglamento, sino que veamos otros aspectos que nos ha vinculado, como ha mencionado, la factura comercial. En pantalla tienes el formato A y el formato B. Tiene también en pantalla el formato C. El formato C refiere al pago de los tributos aduaneros. Veamos algunos aspectos más en la parte documentaria y entonces nos vamos a pasar ahora al plano de los documentos comerciales. Los documentos comerciales, como bien lo dice el nombre, están referidos a aquellas actividades económicas en el intercambio de bienes y servicios. Y en esta actividad económica del intercambio de bienes y servicios, lo importante de estos documentos es entender que la formalidad local no es la formalidad internacional. Eso sí, tengámoslo en cuenta, para poder entonces aplicar el tema correcto de la descripción de las mercancías. Veamos a continuación los documentos comerciales que se involucran en el proceso de la importación. El primer documento que menciona el anterior, el reglamento, mencionaba tener el invoice, tener documentos equivalentes y tener contrato. Bien, vayamos al invoice. El invoice está referido directamente al documento en el cual nosotros conocemos en el nombre castellano como la factura comercial, en los datos importantes, como por ejemplo si ha habido un descuento, si ha habido un remate, si ha habido un saldo de negociación, no nos permite ver. Pero más que nos permite ver, el invoice no puede estar separado, digamos, en el plano internacional, de su famoso elemento de negociación o término, conocido como el Incoterm. No se separan. Pero ahora dice, pero ¿qué otro documento, a sus veces, que no siendo la factura o el invoice de equivalencia, hace referencia a la palabra equivalencia a otro documento que pueda asistirnos mencionando que la actividad económica realizada ha sido efectuada de manera correcta, pero que el fin, el uso, no es el definitivo, sino la prestación o inclinación hacia una determinada persona. Y es por eso que acá se encuentran las declaraciones juradas. Y lo que menos dan y lo que pocas veces se ve es el documento del contrato. Hay empresas grandes que de repente se vinculan directamente con las facturas comerciales y los documentos equivalentes, pero con los contratos sucede que muchas veces los importadores, en este caso los del Asia, cuando se dan negociaciones en algunos continentes o hemisferios, pues los vendedores no te proveen un contrato. ¿Por qué no te lo dan? Porque el contrato es un marco de negociación en la ley internacional que subroga las indemnizaciones. Entonces, por eso que muchas empresas solo venden comúnmente con el término de entrega y no con el contrato de transporte. Pero el contrato es más importante que el invoice, porque el contrato diría el marco de negociación que estamos teniendo, que dice que en el contrato se fijaría el precio del bien relativamente venido en meses o en años y el precio pactado por enviarle. Esa sería la importancia de un Incoterm, que se verá manifestado en la factura. Por eso, entre los tres documentos que manifiesta el reglamento de importancia, los tres documentos son importantes en el pricing de aduanas. En el primero, el invoice, te recordaré que obtenemos el valor FOB. Reconocemos los Incoterm en el invoice. En el documento equivalente, algo viene, de repente de uso personal,
pero como la intención no es la venta, sino la utilización, aparecerá entonces la declaración jurada. El contrato debería aparecer, porque el contrato diría pues que estamos siendo beneficiados por un descuento, que el elemento llamado en término de entrega ya ha sido pactado. Entonces diría, habría datos que solamente serían de mucha utilidad en el caso de notificaciones. Y ahí tenemos, en ejemplo, una factura comercial. Una factura comercial. Esta factura comercial, como pueden ver, es una factura normal. Lo que nos interesa más de la factura comercial es efectivamente que la estructura de la factura cumpla con las disposiciones establecidas por la Administración de Aduanas. Porque la factura comercial es lo que va a aperturar para nosotros el valor de declaración de compra. Este valor de declaración de compra, en el caso de importaciones, necesitamos declarar el total real. Y solo lo vamos a poder realizar si cumplimos las disposiciones que exige la administración a un documento llamado invoice cuando haga su ingreso. También nos acompaña el documento que no se figura acá, que es el packing list, que es el documento comercial que de alguna manera manifiesta cómo están acondicionadas o acomodadas nuestras mercancías. Y ellos saben vínculos de la actividad, ya sea en el conocimiento físico o un previo. Solamente mire que estamos partiendo del documento de la factura comercial como una necesidad de entender en la aplicación del pricing aduanas por el carácter de que en él se refleja la mercancía y en él se refleja el precio y la cantidad. Veamos la siguiente parte, a ver de qué trata. Vemos entonces un packing list. Un packing list es el que lleva toda la información de cómo están acondicionadas nuestras mercancías. Podemos decir que al tener el packing list, identificar la caja o el producto para poder dar tratamiento. Bien, hasta acá alguna pregunta. Estamos hablando de la importancia. El documento de packing list no tienes una referencia en el tema de que te va a manifestar pagos, gastos. El packing list simplemente te va a informar del peso neto, del peso bruto y las dimensiones. Y entonces esto es un referente solo para el tema del previo, para el tema del reconocimiento físico, para el tema de los aforos. ¿De acuerdo? Para esto es importante en esta parte. La factura comercial sí es trascendentalmente el documento más importante, porque en él extraemos datos que son necesarios tenerlo para el sustento de nuestras mercancías. Permítame ver los chats porque siempre el chat se me pasa. Bien, entonces estamos acompañando a la sesión el tema del documento llamado factura o invoice que le dicen, ya que estamos en el documento de la lista empaque o packing list. Entonces ve tomando nota siempre de que el packing no es un documento que te sirve en los temas de ver el tema de pagos, gastos, recargos, servicios, sino es un tema indicador que nos va a ayudar en el tema de los pesos, peso neto, peso bruto y capacidad de la mercancía en sus dimensiones. Veamos el siguiente documento. El documento que presento acá es una carta fianza. Recuérdense que la Administración de Aduanas decía en su comunicado que todos los valores de compra mayores a $1,000 necesitan la bancarización. Bien, ahora, cuando se trata del ingreso de una mercancía de importación extra y esta debe ser vendida, lo que necesitamos entender es que podemos pagarlos con los métodos
y medios establecidos, o nosotros garantizamos el pago de las mismas, una confianza, una póliza de caución y una garantía nominal. Entonces, la situación de esta garantía dice que va en cumplimiento de las obligaciones aduaneras contraídas por usted cuando la ha ingresado. Pero la garantía para la administración de aduanas es un documento que vincula a una entidad financiera. Entonces, en el plan tuyo, te interesaría mucho determinar cuáles son los montos que cobran las entidades financieras por el tema de la emisión de las cartas fianzas. Tendrás que averiguar entonces cuál es el banco más conveniente según tu modelo de empresa para trabajar con ello. Acuérdate que la carta fianza no es un elemento que pase a ser percibido, sino que es un elemento contemplado en la Ley General de Aduanas en el caso que no podamos nosotros hacer el pago, sino que lo tengamos que cubrir mediante las garantías. Y las garantías cubren todos los recargos, todos los intereses, las multas y un porcentaje adicional en el caso que haya una incidencia. Porque el tema de las garantías supone esencialmente que son de carácter irrevocable, que son solidarios, o sea, que lo compartimos nosotros sí o sí, y que son indivisibles, no la podemos dar a otro. Es nuestra propia, decimos, compromiso de pago con respecto al bien de compra. Veamos el siguiente documento. El siguiente documento que ve ahí es un documento de un certificado de origen. Si recuerdan, que decíamos qué tipo de tratamiento le quieres dar a tu mercancía, ya sea por tributos, entonces el modelo que te presento es la consecuencia de aquello en el que ha ingresado o se pretende declarar una mercancía le pertenece a alguien mediante el certificado. En este caso es el certificado de Estados Unidos. La formalidad establecida por Estados Unidos es diferente a la formalidad establecida por los chinos. Por eso que no vayas a tener pensando que un documento de naturaleza de certificado de origen se puede encender y luego apagar. ¿Por qué? Porque cuando tratas una desgravación arancelaria, la formalidad es más alta en el comercio internacional de los convenios que en la formalidad del tributo local. A ver, te cuento por experiencia algo. Llega una mercancía de unos productos para un determinado laboratorio, porque el laboratorio necesita mantenerse en un ambiente estéril. Entonces, estos productos que llegan tienen dicha función. Como la empresa está verificada y certificada y es un proveedor internacional de estos suministros, entonces la misma empresa en Estados Unidos tiene la capacidad de decir que son originarios, autóctonos o oriundos, o sea, esa empresa está certificada como tal. ¿Y por qué? Porque hace los productos con productos originarios del país, ya con bienes. Entonces, la mercancía llegó a despacho y declaró el cliente que tenía cumplimiento del acuerdo bajo Estados Unidos y que le habían emitido o que tenía ya el documento de certificado de origen. Lo que no se dio cuenta el sectorista es que en ese momento el certificado de origen no era el que la formalidad exigía de los acuerdos o tratados. Era el que tenía y el que está en la misma página de acuerdoscomerciales.gov.p. Ese era el entendimiento. Entonces, esto supone, de alguna manera, que cuando le has pedido a tu proveedor que te venda un producto y demuestre que es del país, entonces él ciertamente tiene dos opciones. O te lo da gratuitamente por la cantidad de producto que has comprado, o simplemente te lo va a cobrar. Recuerden que la formalidad
de los convenios y tratados están regidos por su misma legislación. ¿Dónde los encuentras? En los acuerdos comerciales.gov.p. Bien, hasta acá alguna pregunta. Estamos hablando de los documentos comerciales que intervienen en el plano de los documentos presentados al despacho. Hemos visto que nos ha acompañado el documento comercial de la factura. No olvides, por si acaso, en el tema de la factura, las recomendaciones que te he venido dando sobre la formalidad establecida por el acuerdo. Hemos visto que aparece un certificado de origen. Un certificado de origen aparece como consecuencia de que el ingreso de este bien no quiere ser tratado con tributo local del 0,61%, sino que él está dispuesto a lo que dice el acuerdo entre Perú y China y se acoge a ello. Y finalmente también hemos mencionado dentro de los certificados de origen, el packing list, van a aparecer también otros documentos adicionales como propuse acá, como las garantías. Las garantías son tres, debes recordarlas, ¿no? Aunque no es un tema de legislación enteramente, pero no es el único documento que puede garantizar el pago de nuestros tributos. Lo puede también dar las pólizas de seguros y las garantías nominales. Son tres tipos entonces de presentación para lo que es el tema de las garantías. Bien, hasta acá alguna pregunta. Más adelante voy a completar la información de documentos, por si acaso comerciales, con unos temas que te voy a mostrar después de esta exposición. A continuación, como se van a seguir. Son parte de la sesión. Una pregunta, Jensen. Se puede visualizar las imágenes, se puede oír, me lo manifiesta siempre para estar al tanto, ¿sí? Para estar al tanto. Un detalle, mientras voy esperando sus comentarios, un detalle que debe tomar siempre en cuenta cuando se emite un documento denominado invoice es quién lo emite. Claro, el desgravamen. Muy bien, Jensen. Correcto, me parece bien que haya puesto la palabra correcta. Sí, el desgravamen. Este desgravamen que nos permite saber a cuánto estamos de la negociación por cumplirla y cuando esto llega al 100%. Bien, ahora pasamos al documento del tránsito internacional, conocido como el documento de transporte. He mencionado en el comienzo de la exposición que usted y yo tenemos un grave problema, que es el tema de que las mercancías van a estar cómodas, baratas, porque tienen demasiado stock, pero lo que sí está en demasiado valor o pago son los fletes. Ahora hay que hacer una diferencia. No es lo mismo embarcar por el terrestre, por el marítimo o por el aéreo. Veamos a continuación entonces a lo que refiero en el documento de transporte. Ahí le muestro el aéreo, el marítimo y el terrestre. Por si acaso, estos códigos yo me rijo ahorita en este momento porque estoy haciendo la idea de que esto es Lima y estamos en el 235, 118 y 244. Estos tres elementos se identifican con los modos y medios de transporte. Ahora, pero vamos a distinguir algunos aspectos de repente. Ojo que estoy mirando la parte de Lima y Callao, ¿ya? Porque podría poner otros códigos, un 142, un 058, pero me estaría refiriendo a otras provincias. Ahorita puntualmente estoy centrando mi información de exposición en lo que es Lima y Callao. Veamos qué más podemos deducir de los modos y medios de transporte. Por ejemplo, ahí te menciono el código del aéreo para el tema de Lima y Callao es el 235. A continuación, si me refiero al tema del terrestre,
que es el 244, vamos a subdividir ya con la aparición de dos operadores, el operador del servicio postal y el operador del servicio de entrega rápida, conocido como el courier. En el caso del servicio postal, los envíos pueden demorar, pero también como pueden llegar. Solamente que el tema es que el postal tiene una capacidad y entonces en esta capacidad mide en función a que puede ser mayor a 50 kilos, mayor o igual, menor o igual a 50 kilos para el envío de exportación, y en el caso de una importación se mide también con el peso de 31 kilos. Es decir que uno de los problemas que tenemos en los temas de postales son los volúmenes, no el peso, los volúmenes. No vas a encontrar cosas grandes en las postales, vas a encontrar paquetes, sacas, bultos, encomiendas. Esos son los temas que puntualmente te vas a acordar. Ahora veamos el siguiente. El siguiente es el marítimo. Aunque su código para Lima y Callao, o sea, más que todo para Callao, porque el puerto está en el Callao, es que es el 118. Pero uno de los elementos importantes es que cuando la nave discurre y llega a su ingreso a Perú, entonces hay que pensar si la nave llegará a Muelle Norte o Muelle Sur. Veamos otro aspecto también importante dentro de las diapositivas de las presentaciones, será lo siguiente. Ahí vemos a continuación la imagen de un documento de transporte. Este documento de transporte es el documento de transporte conocido como la guía aérea. Vamos a ver. Pero también depende mucho, tienes que tener en cuenta de la aerolínea, de dónde procede. Tenemos que reconocer en este documento el tránsito. Quiere decir que puede haber salido de un denominado provincia hasta un punto en el que debe salir para encontrar la salida de los medios de transporte. Y es por eso que uno se pregunta, ¿y en ese espacio quién lo llena? ¿Quién lo recubre? Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos la guía de remisión. Este documento que menciono hoy no aparece en el tema del artículo 60 del reglamento. No se hace mención. Se hace mención como en los regímenes, con la presentación de la declaración negra, con la presentación de la factura equivalente a su contrato, pero en este momento estamos haciendo referencia a la guía de remisión de remitente, ¿ya? Entonces, esta guía de remisión de remitente es importante ponerla en el manejo porque con él es el que nos permite trasladar los bienes, y en este caso, los bienes siendo en estado de mercancías. Veamos otro documento que no aparece y que necesitamos identificar, ¿sí? Acá te menciono, por ejemplo, la teoría. Es un documento que emite el transportista para sustentar el traslado de bienes a solicitud del tercero. Es decir, cuando se realiza el servicio de transporte público de carga. Entonces tenemos acá ya mencionando que nos van a acompañar entonces adicionalmente la guía de remisión de transportes. Veamos otro documento. Tenemos un documento ligado al transporte que es el booking o el documento de reserva de espacio en la nave. Este documento nos permite establecer que nosotros vamos a embarcar. Estamos bajo la solicitud
del espacio de una mercancía y claro, como estos espacios se van a medir por ingreso de unidades que son containers, entonces hay que tomar en cuenta también la modalidad a la que refiere si estamos en un valor mayor o igual a 5.000 por exportaciones o estamos en un elemento llamado de régimen de empresas courier, de paquetes, encomiendas y demás. El DocBooking es un documento que contiene información de la reserva del espacio en cualquier medio de transporte. Acá hay referencia del puerto de salida hacia el puerto de llegada. Entonces las reservas de las naves son importantes porque demuestran la existencia de una relación de una mercancía que está por salir, por embarcar. No es un documento comercial, tampoco es un documento operativo, sino sería básicamente un documento administrativo entre la persona que decide enviar un bien. Esa es su única relación. Veamos a continuación si hay otro documento que refiere al documento de transporte. Bien, entonces estamos viendo primero los documentos de transporte. Consideremos el modo medio, el modo marítimo, el medio aéreo y el medio terrestre. Bien, ya que hemos hablado del espacio de documentos comerciales, estamos en el espacio de documentos de transporte. Ahora pasamos al documento de almacenamiento. En lo que refiere al documento de almacenamiento, este es uno de los aspectos más importantes, porque cuando se realizan las exportaciones o importaciones, muchos de los incrementos en el ingreso de las importaciones se ven afectados por aquellas situaciones que nos están cobrando por la llegada de nuestra mercancía a un almacén. Y estos documentos, no solamente el almacenamiento, son importantes por su relación directa del transportista y el almacén en la que va a ser ingresada nuestra mercancías, sino que adicionalmente nos va a dar el estado de los productos, ¿no? Nos va a decir cuántos bultos vienen, y lo podrás comparar con el documento de transporte. También en este referido de los documentos de almacenamiento está, y es importante observar, los pesos, peso bruto, peso neto. Se le conocerá esta situación de los pesos como los pesos recibidos. A los aéreos marítimos, los pesos manifestados y la relación que tienen. Y es importante porque cuando se trata de relación de pesos, los documentos de almacenamiento, de recepción, warehouse o volante, nos dan un referente para poder evitar una situación de apertura de contenedor, de estivas, cuadrilla y todos esos elementos que suman, pero ciertamente son los elementos más importantes que nos van a ayudar a entender que la logística se cierra con ellos. Todas las líneas navieras tienen convenido un almacén donde van a llegar, todas. Las líneas aéreas también. Pero a diferencia del aéreo o el marítimo, en el marítimo puedes negociar días libres y de sobreestadía. Veamos los documentos de almacenamiento que he encontrado para usted. Tenemos a continuación un documento que te permite mostrar los pesos. Mostrar. Te permite ver desde cuál es el estado de naturaleza de las mercancías aquí. Voy a tratar de agrandar la imagen para que podamos verlo porque también lo veo un poco chiquitito. Como pueden ver, a continuación en esta imagen nos va a dar referencia sobre todo a los pesos. Este warehouse, vamos a ver si en vez del warehouse aéreo, tengo un volante de despacho a continuación. Entonces, por definición,
es un documento que emite el depósito temporal siempre indicando en el volante todas las incidencias con la recepción de la carga. Esa es la definición que le damos al volante. Es un documento de recepción. La administración aduanera ya ha hecho un pronunciamiento acerca de lo que son los volantes y los volantes los considera como un documento siempre de referencia. ¿De qué nos sirve o cuál es la importancia del volante en el precio de aduana? Porque el volante es indicador donde se encuentra tu mercancía en depósito y en espera de las formalidades cumplidas, pero en esto te va a relacionar con los gastos de visto bueno, los gastos de llegada, con las incidencias. Es un documento bastante complejo. Veamos a continuación otro tema. Ya no he referido a la situación de transporte, ya no he referido a la situación de almacenamiento. Tampoco he referido a la situación de la parte comercial de los documentos, sino ahora vamos a meternos con un tema de mercancías restringidas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Estamos hablando de 3 espacios, después hemos visto el almacenamiento, hemos visto el de transporte, hemos visto el documento comercial y ahora vamos a ver el tema de lo restringido. Y este aspecto de lo restringido tiene que ver directamente con el tema de la compra-venta y se vincula directamente con las facturas o documentos equivalentes. ¿Alguna pregunta hasta acá, Jensen? ¿Algún tema que quede en duda? ¿Algo que quieras preguntar, conocer? En las siguientes sesiones, entonces ya me quedaría ya no mencionar en el tema de los porcentajes a los impuestos que mencionas. Bueno, he visto tu chat, Jensen, es que cuando tu valor de compra siempre es mayor a $2,000, dependiendo, ojo, de la clasificación arancelaria, ¿ya? Y la determinada partida que va a arrojar, te puede corresponder el 0, 6 y 11%. Pero ojo, Jensen, que no es el único tributo que pagas, sino que hay que pagar el IGB más el IPM. Pero esto depende mucho también de la mercancía. Por ejemplo, si traemos un bolígrafo, fijo que pagues un 6%, pagas un 16%, un 8%. Pero si es un bolígrafo, no implica otra aparición de un tributo. Pero ¿qué pasa si yo traigo licores? Entonces lo que va a pasar, estimado Jensen, es que se va a activar la casilla de los tributos que refieren al impuesto selectivo al consumo. Y entonces, de acuerdo a eso, quieras o no, se ha incrementado con este pago de tributo adicional, pero le ha quitado margen a tu compra internacional. Los acuerdos internacionales, Jensen, se miden por años. Hoy que estamos en enero del 2021, la diapositiva que mostré es actual del 2021. Déjame ver en las anteriores sesiones del año pasado que he tratado preferencias. Esta misma página se encuentra para que comparemos si ha variado en algo los porcentajes del 0%. Ahora también recordemos que lo más importante de esa posición no es mencionar tanto los documentos, sino la relación con alguien que al facturarnos nos va a dar el tema de los gastos. Tenemos que pagar por almacenamiento, por estiva, por desestiva, etc. Todas las situaciones nos van a ver afectadas.
¿Alguna pregunta más, Jensen? ¿Alguna pregunta más? La siguiente sesión, ya como ya estoy tratando de lo que mencionan los contenidos que me han dicho que se expongan los documentos, la siguiente sesión será ya armar qué situaciones implica analizar una factura comercial para el precio, ¿no? Ya hablaremos de temas de servicios, pagos y gastos, ¿ya? Para lo cual en la siguiente clase necesitaríamos una calculadora. También hablaremos de que al valor al mayor de $1000 que tú has preguntado acá, o por el gravamen, es que van a generarnos alguien un pago adicional porque nos va a emitir un documento comercial. Veamos el tema de la mercancía restringida, que es un tema que casi siempre pasa desapercibido y que al final las personas se dan cuenta recién de que esta situación de la solicitud del permiso que no estaba previsto, de alguna manera afecta sustancialmente a lo comprado o vendido. Veamos a continuación. Leamos el enunciado que he puesto, por ejemplo, de un comunicado. Dice, ¿por qué crees que Digemit ha revocado la autorización de estos productos y los ha sacado del mercado? Este es un comunicado de Digesa que plantea pues una observación fuerte al retiro definitivo de productos del mercado. No sé si se puede visualizar un poco los productos que están ahí. Dime si se pueden visualizar los productos, sino para poder agrandar la imagen y que se puedan visualizar lo que les comunico, lo que he puesto como ejemplo. ¿Qué es lo importante de ese tema que estoy mostrando? Que hay veces cuando uno compra algo no se permite revisar si la mercancía tiene una determinada restricción. Solo cuando ya está acá se solicita entonces, o se suscita, perdón, el problema recién reacciona. Siempre es bueno revisar o estar mirando las páginas en lo que refieren a las entidades del sector competente. Porque las entidades del sector competente basan su pronunciamiento no en el producto, sino en los componentes del producto y sus derivados en una partida arancelaria. Acá ha pasado desapercibido este aspecto y ha tenido como consecuencia un pronunciamiento que no le ha favorecido nada. Ya veamos, voy a leer el documento que se muestra a continuación, por si acaso no se puede visualizar. Dice que se trata de un producto de Oriflame, ahí está, cosméticos, de productos, sobre todo se basó en la empresa Oriflame, ¿ya? Cuyo país de ingreso de estos productos estaban de Rusia, Polonia, Inglaterra, ¿ya? Dice registro sanitario suspendido debido a que no ha cumplido con los requisitos. El segundo dice registro sometido, registro también suspendido, y en general habla como uno solo el castigo. Entonces, analicemos. Esto es un producto de cosmética, Luis. Podrías pensar que no necesito perdón. Sí, sí. Entonces, podríamos pensar que este producto no hubiera causado ninguna restricción por ser una marca conocida. Oriflame es una marca muy conocida. Entonces, hubiese pensado que no acababa. Entonces, se da la restricción. Y esto nos dice a nosotros mucho entonces que aunque el producto sea una marca reconocida, no quiere decir que de alguna manera
garantizaría que no sea observado. En este caso, la empresa Digenic dio una observación comunicando a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos responsables del suministro de productos que este producto debe ser retirado del mercado. Ha puesto acá el ejemplo es del número de registro sanitario que se les dio, de Oriflame, y qué tipo de nombre del producto Oriflame fue retirado, ¿no?, del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente. Para la destinación del régimen de importación, para el consumo de mercancías restringidas, se debe contar siempre con la documentación exigida por las normas específicas antes de la numeración de la declaración, antes de, salvo en aquellos casos en que esta norma señale que la requerida documentación se puede obtener luego de la numeración. Generalmente es lo que se debe tener antes de la documentación. Veamos entonces a continuación la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva les presento una lista de mercancías restringidas de importación. Bueno, como ha sucedido las fiestas de Navidad, les presento los productos que tienen de carácter restringido. No sé si se puede visualizar los productos. Entonces, hay una lista, por si acaso, sí puede ver bien. Para los que están interesados en esta lista, de repente la puedo generar yo o la pueden ustedes descargar directamente de la página de la SUNAT. ¿Por qué es importante que tengas en cuenta una lista de mercancía restringida? Porque en el momento de efectuar una importación, lo que menos piensas es que este producto que se pone en el carácter de observación bajo el término restringido, la autoridad competente se va a pronunciar y le va a decir a la SUNAT, ¿sabes qué? A Carla, Jensi o Mónica, este producto no puede ingresar al mercado si no saca permiso. El permiso, por ejemplo, de un juguete, como un juguete, vale 610 soles. Claro, 610 anuales es lo que dura en el año. Pero yo creo que la mayoría no lo ve como un beneficio en ese momento si tiene que sacar una licencia o autorización. Vamos pensando, por favor, porque en las siguientes sesiones que hagamos, entonces ya podríamos tomar una estructura y podríamos simular una determinada fijación del precio, ¿ya? Por esto quiero escribir en esta parte casi como si fuera legislación. Pero eso es lo que pasa en el pricing. El pricing tiene como objetivo fijar un precio, no es un costo, no es un pricing. Un pricing busca tener mayor efectividad de impacto del precio en un determinado lugar. Entonces, si vamos a traer algo para importar, no olvides nunca pensar de que las mercancías se involucran con una entidad competente y las hace en su carácter de ingreso presentar cierta documentación. Entonces, este sería uno de los aspectos. Esta lista, por ejemplo, que estoy mencionando, está en la página de la SUNAT, ¿no? Está en la misma página de la SUNAT. Cuando usted ingresa, está la lista de las mercancías restringidas y prohibidas, ¿no? Es importante tenerla siempre presente porque son temas donde se nos va a exigir mucho el tema de las autorizaciones, las licencias, permisos, homologaciones, como quiera llamarlo, la entidad o sector competente, como quiera llamarlo, pero de igual manera es lo que vamos a necesitar en el momento de traer o vender algo. También la venta hacia otro país también requiere de los permisos más importantes. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me queda quedado? Voy a ver si en este momento yo le puedo generar a usted el envío de la información
en su site, ¿sí? Para que la siguiente clase o sesión me comente entonces este tema, ¿no? Voy a ver mientras voy haciendo la exposición, entrar al site de Prezi y dejárselo ya el archivo para que usted pueda revisarlo, ¿no? Veamos otro aspecto importante que no debe perder de vista. Número 1, que las mercancías que usted ve en pantalla se vinculan directamente siempre con una entidad o sector competente. Veamos a continuación la imagen. Sí, se generan siempre a través de la entidad de un sector competente. Debes tener en cuenta siempre eso en el momento de efectuarlo. Por eso debes conocer el tema de la entidad o sector competente. También es una lista basada, por si acaso ahí, esto está basado más bien en una información dentro de su site. Entonces me voy a permitir enviárselo para que se genere el documento, ¿ya? El documento va a llevar por nombre Moisés Enunciado, documentos. Nos vamos a ver el tema de mercancías o productos restringidos, ¿no? Lo revisa, ¿sí? Cuando tenga acceso, es punto el material, vamos a juntar material. Es importante que, como ves en pantalla, que reconozca las entidades o sectores competentes. Te paso a continuación la siguiente imagen de las entidades o sectores competentes que están comprometidos con este tema, involucrados en este tema. Entonces voy a generar el documento que te va a servir en el ensayo. El primer documento que voy a generar es el documento de mercancías restringidas de exportación. Ahora lo revisa, ya ha sido generado el documento 1 de mercancías restringidas, ¿ya? Voy a emitir el otro documento, ya no es de Expo, sino vamos a emitir el de Import. El primero fue de exportación y el segundo será de importación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? ¿Una pregunta o duda? ¿Todo claro entonces? Voy a generar tu documento para que lo puedan revisar ya en mercancías de importación. Obviamente de importación. Voy a dejarlo en el site para que lo puedas revisar y tomar en cuenta, ¿sí? Ah, justamente en la misma, en esta página, en vez de la información que está en pantalla, ven la información que te muestro en pantalla, entonces es ahí donde tienes que indagar, en la misma entidad o sector competente. También voy a enviarlo, ya tengo el documento a la mano, te lo voy a generar de una vez, se lo voy a generar a ustedes para que lo puedan revisar. Yo lo tengo a la mano el documento de exposición para que lo puedan revisar y ver, ¿de acuerdo? Ya lo tengo, entonces voy a poner acá, entonces voy a enviar el cuadro de entidades, para mercancías
el cuadro de entidades, el cuadro de entidades para mercancías restringidas. Lo revisan por favor para la siguiente sesión. Adjunto el material, y así ya tenemos uno adicional a tu pregunta, ¿ya? Cuadro de entidades, se llama cuadro de entidades, ¿ya? Cuadro de entidades para mercancías restringidas. Listo, ya lo generé, ya lo pueden ir revisando. He enviado el cuadro para lo que son mercancías de exportación prohibidas, restringidas y prohibidas, y para el cuadro de entidades o sectores competentes involucrados. Voy a generar la última envío y así lo van a tener ya completo. Aunque está en la página de la ciudad, yo les digo, esto no es, pero si quieren revisar mejor, lo pueden revisar directamente en la página de las entidades competentes, ¿ya? Ahí está. Y todo, pero no está por nombre, algunas solo sale el caso de la parte arancelaria y las sugerencias de mercancías involucradas. Entonces vamos a ver, voy a generar el documento, el archivo, y ahí con esto pues, he completado por lo menos la información para que puedan ir revisando. Listo, ya han sido emitidos 3 documentos, ya 3 documentos para ustedes. El documento A, material de precio. Bien, donde me quedé, vamos a ver dónde me quedé entonces hablando de los sectores competentes. Bien, a continuación te presento otro cuadro más de sector competente. Son varios sectores competentes. Ahí está explicado en el cuadro la entidad, el tipo de producto, pero te vas a guiar por la partida arancelaria, ¿ya? Por las partidas arancelarias. Vamos a ver a continuación entonces el estado de la mercancía y su documento respectivo de emisión, ¿ya? Que se emitió. Vamos a ver un ejemplo. Según naturaleza o estado de la mercancía y su documento que se emite. Bien, vamos a ver el ejemplo. Y acá te pongo, por ejemplo, una resolución directoral de DGMIT. Ese certificado que debe brindar el importador del GMIT, en el cual la prueba de los procesos productivos y la sanidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios son adecuados para la salud pública, ¿ya? Pública. Ahí dice esta resolución, entonces de oficio, es la que pide la entidad farmacéutica de para una caso de una importación. Vamos a ver, creo que eso que se puede ver el documento. A ver, vamos a ver. Ya. Esta es una suspensión en aerosol, en caja de cartón, en frasco spray de aluminio, de 10 gramos, 30 gramos, 50 gramos y 100 gramos, ¿de acuerdo? Es la presentación de un medicamento que se presenta en aerosol y es un tópico, ya, un medicamento preventivo. Es el documento de información de lo que es DGMIT. A continuación veamos qué pasa cuando hablamos del sector naturaleza, o sea, del ambiente. A continuación vemos otro que es el certificado fitosanitario y vemos en pantalla que te dice SENASA.
¿A qué está pidiendo permiso, ya sea este exportador? Pues a la quinoa, dice quinoa blanca en grano. Está vinculado a 21.590 kilogramos. Ahí dice sobre todo el tipo, especie o género de la quinoa, el lugar de origen es Perú y el lugar del destino donde pretende llegar es New York. Se va a embarcar por vía marítima. ¿Ya? Vamos a leer entonces. Un certificado fitosanitario es el certificado que debe brindar el exportador al importador, el cual prueba que las plantas o vegetales frescos y animales que fueron exportadas se encontrarán libres de plagas y sin residuos tóxicos. ¿Ya? Es un certificado fitosanitario. Bueno, creo que no sé si se verá en la diapositiva. El producto que estoy presentando del permiso que han solicitado es de la quinoa blanca. Quinoa blanca a los Estados Unidos por vía marítima. Ahora vemos otro, vamos a ver otro, ya que la gente ahorita está tomando muchos energizantes, mucho bol. Entonces vamos a ver otro, un certificado de registro sanitario de alimentos y bebidas industrializadas. A continuación vemos otro. Ese certificado que debe brindar al exportador al importador, en el cual indica el cumplimiento adecuado sanitario de alimentos y bebidas industriales o manufacturadas. Como pueden ver, y estamos analizando, ya sea la exportación o ya sea la importación, involucra mucho el proceso de conexos, procesos que van a aumentar en cierta medida nuestro presupuesto de compra al verse afectado por una medida, llama una medida paraarancelaria del sector competente. Vamos a ver entonces, y ahora vamos, ya que ahora hemos visto medidas locales como DIGEMIT, hemos visto SENASA, hemos visto NODIGESA, entonces también pensemos en aquellas disposiciones internacionales que de repente pueden afectarnos, ¿ya? Pueden afectarnos. Y una de las disposiciones internacionales que pueden afectarnos es aquella donde, por ejemplo, nos pide un acuerdo internacional. Bien, entonces veamos una disposición, por ejemplo, que bien se me mencionaba, de los tratados, y hay que tener en cuenta que estas son de las profesiones de la comunidad andina, de los países. Veamos una disposición de medida internacional. Por eso es importante que también manejes la información de páginas internacionales como la UNASUR, la CAN, el ALADI, el PECO, ¿no? La EFTA. Son medidas internacionales que no necesitas cumplirlo. Mercosur, por ejemplo, ¿no? Ya, son medidas. Veamos el ejemplo y te voy explicando esta disposición internacional. Bien, en pantalla, por ejemplo, tienes que la observación de la CAN fue dada como una disposición a los productos que se van a comercializar en la comunidad andina. ¿A qué refiere? A los calzados. Y muchos sabemos que en la comunidad andina, en este sector de Sudamérica, uno de los principales productores de calzados fuertes de Brasil, otro se mezcla Chile y se mezcla Perú.
Entonces, cuando queremos hacer el intercambio, ¿qué pide la etiqueta? La etiqueta de confección. Por eso te lo digo si de repente aquí en Lima, en el sector de Lima, hay gente que vende productos en la avenida Grau, calzados, dicen de Trujillo, de la provincia de Trujillo, otros están en la Plaza Unión. Entonces, son personas que confeccionan, son pequeños negocios. Entonces, estos pequeños negocios, si quieres venderlos en Ecuador, quieres comercializarlo en Colombia, porque Colombia es difícil de moda, y Colombia es un buen puente hacia Europa en cuanto a moda. Chile viene con sus merkel, creo, acá para el país, allá para Perú, pero Perú tiene Acálimo, tiene P con P, tiene productos, bueno, el producto ecuatoriano creo que mucho he visto, la marca Venus, por ejemplo, allá en provincias donde están las chacras, ¿no? Usan las famosas botas Venus, no sé si la habrás visto. Entonces, ¿qué pasa si quiero comercializarlas? Entonces, la disposición de la CAN te dice que la observación a calzados y otros marroquíes debe tener el manejo de una nueva etiqueta. Dice composición del material que conforma el producto, instrucciones del cuidado y la conservación del producto, identificación del fabricante e importador, talla y dimensión según sea aplicable. ¿Por qué dice según sea aplicable? Porque las medidas internacionales de las disposiciones están dadas en Asia. Las tallas son más pequeñas que las americanas, y perdón, que las europeas. Las europeas son tallas mayores. Brasil maneja mucho tallas mayores, no maneja como nosotros manejamos talla 38, talla 40, y lo manejan por letras. Entonces, la disposición de las tallas, según la disposición de la CAM, dispone que debe ser clara. El país de origen o de fabricación. Para la indicación del país de origen se podrá utilizar las siguientes expresiones. Dice, esto referido a la CAM, dice, hecho en, o fabricado en, o elaborado. Acuerda la palabra clave. Hecho, fabricado o elaborado. Esta disposición te va a servir mucho a ti para que comprendas que cuando haces la empresa en aduanas, en la casilla 7.28, 7.29 de las disposiciones, hablamos del país de origen y del país de adquisición. Entonces, si vas a vender zapatos y lo quieres llevar a los países cercanos a aquel continente, las disposiciones están dadas. Información debe incluir la etiqueta, dice material de composición, fabricación. Además dice el corte de la parte superior, el forro, la plantilla, la suela. Estas disposiciones no te sorprendan como una disposición que es travosa, difícil de aplicar. Esta se llama disposición técnica de aduanas. Y decir, hay 3 puntos importantes. La descripción de la mercancía comercial, la que te vende el proveedor, la descripción técnica general que se piden con los instructivos de declaración aduanera de mercancías, que lo vas a aprender eso si vas a ser llenado de declaración aduanera de mercancías, y la tercera disposición y última es las disposiciones exigibles por las intendencias de aduana. Ahora, ¿dónde está esta disposición? Me dirás, está en la tabla de sanciones dispuestas en lo que son la sección referida a los operadores de comercio, ¿ya? Esta es una disposición internacional que deberías conocer. ¿Cómo la conoces? Por si acaso, la conoces siempre porque los cambios se anuncian en la página de la comunidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o consulta? Esta es una de las últimas disposiciones que yo quería mostrarte, y he mostrado todas las disposiciones o documentos que de alguna manera nos van a generar siempre la estructura de nuestros pagos, gastos o recargos, ¿ya? Adicionales al precio. Ya en la siguiente sesión ya no hablaremos de las disposiciones, sino hablaremos del costo, del precio, del valor. Y si ya sabes liquidar, o si no lo sabes, de igual manera haremos una tabla Excel para que liquidemos y vayamos poniendo situaciones reales de cuánto implicaría traer un zapato, o un muñeco, una muñeca, ¿no? Algún elemento que mezcle valores para que tu pricing, según el objetivo mercado, desde San Juan de Lurigancho, Miraflores, San Isidro, San Miguel, Bolívar, el Callao, no sé, donde quieras colocarlo, el impuesto y el cobro de los arbitrios en cada provincia, departamento, varía. Bien, ¿alguna pregunta o consulta? A ver, voy a ver el chat porque el chat lo veo en segundo plano, ¿sí? Para poder ayudaros. Sí, correcto. El Mercosur es uno de los casos que yo he visto. Por ejemplo, vas a ver las siglas EUC, que significa que es el arancel común externo. Otro, la sigla en español es AEC.
acuerdo externo común, ¿no? Es el arancel propio. Ese arancel lo puedes descargar de la misma página del Mercosur y te servirá porque en las facturas que vienen, por ejemplo, de Brasil y las que transitan por Bolivia, tienen en la factura comercial este código. La mayoría piensa que es un código, pero cuando lo analizas como donero te vas a dar cuenta que es una partida arancelaria que te obliga a cumplir las disposiciones del Mercosur, ¿ya? Eso tienes que tener cuidado. Si tú estás en esa zona, entonces, si estás pensando mucho en el Mercosur, estás mirando Brasil, de repente estás mirando productos de Venezuela, el tránsito con Bolivia, acá el tránsito de Puno. Entonces, ahí circulan ese tipo de productos y las facturas comerciales no son iguales. Por eso es importante observar estas disposiciones de las facturas comerciales. Bien, ¿alguna pregunta, Jensen? ¿Algo que comentar? ¿Alguna pregunta que no haya quedado clara? Jensen, Carla, Mónica. He hablado en este tema entonces de la parte documentaria, de los documentos que aparecen. Necesitamos ahora en la siguiente sesión ya no hablar de los documentos, sino de los operadores vinculados a los documentos y después ver el tema de qué es lo que generan los documentos, ¿no? Por ejemplo, el pago del precio, la cantidad, del descuento, lo que Jensen me ha mencionado y te lo voy a poner como caso entonces, Jensen, lo referido al Mercosur, ya para que observes que este incumplimiento puede llevar a una sanción acá en la Administración de Aduanas. Y si hablamos de la factura, el operador es agente de aduana. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Bien, espero que la sesión ha sido más ligera, digamos así, en términos de enseñanza, más sencilla, porque me he referido al artículo 60, me he explayado más en el artículo 60 del reglamento. Tome en cuenta que las disposiciones de la ley de aduana no alcanzan a la realidad operativa. A veces te piden otros documentos, aparecen otros papeles. Por ejemplo, no hemos hablado, por ejemplo, del CIP, del cuadro de insumo producto, que requerirías, por ejemplo, en un drawback presentar la Administración de Aduanas. Por ejemplo, la lista de proveedores en el caso de asociaciones, en el caso de exportaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de exportaciones. También creo que está mencionado acá en el pricing ese tema y tendremos que desarrollarlo. Ya, bien, entonces nos vemos en la siguiente sesión. La siguiente sesión hablaré de los operadores, ya he mencionado el documento de transporte de los operadores. Ahora me queda pues hablar en la siguiente sesión de los recargos, servicios, e identificar, por ejemplo, en el documento de transporte, si es un agente de carga, si es una línea naviera. Recuerden, por ejemplo, vamos a poner la diapositiva para recordar, entonces el tema de las actualizaciones. Es muy importante ver el tema que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo justamente es, bueno, no voy a poner esto de la aduana, ya, es la fijación del flete, ¿no? Algo que han dicho claro todos los operadores en esta mañana y en esta segunda semana, en Mundo Comercial, Forweb, la página de HL, de noticias, el impacto que tiene entonces el flete y su incremento en este periodo 2021. Bien, entonces nos vemos. Entonces he tomado asistencia presente. Ahí tengo mi asistencia de Jensen, Jara, Carla Valdés y Mónica Saavedra. Bien, la siguiente sesión es una sesión nueva. Entonces nos estaríamos viendo ya para hablar de transporte. Voy a poner un ejemplo de 3 documentos de transporte para identificar y hablaremos de sus recargos, servicios y también haremos la relación con los almacenes, ¿sí? Y claro, de pasito la agencia de aduana. Bien, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense y no olviden revisar los 3 materiales que acabo de subir, que les va a servir de mucho en el caso de importación o exportación, ¿ya? Jensen, ahí tienes el vínculo de las entidades del sector salud o del sector competente para que puedas revisar la información directa en sus páginas, ¿sí? Sí, el material está en el aula virtual. Bien, entonces nos vemos la siguiente sesión. Nos vemos, muchas gracias, cuídense.